cordial saludo, yo soy Laura Beltrán Baracaldo. El tema del día de hoy es el principio de separación de poderes. Para tener una concepción general de lo que piensan o entienden las personas sobre el principio de separación de poderes, decidí preguntarle a alguno de mis familiares qué pensaban sobre esto. Después de unos minutos de haber pensado y haberme preguntado si tenía que ver un tema con el gobierno, entonces me dijeron: es algo en donde el gobierno designa distintas funciones a sus entes. Después de esto hice una encuesta en la red social Twitter para saber si las personas conocían sobre este principio de separación de poderes y si sabían su origen. El resultado de esta encuesta fue que un 43% de las personas conocía sobre el principio de separación de poderes y un 57% de las personas no conocía sobre el principio de separación de poderes. Ahora, ¿ustedes han pensado qué sería de nosotros si viviésemos bajo una monarquía? ¿Han pensado si tendríamos las mismas libertades y el acceso a los mismos derechos que podemos gozar hoy en día? Además de esto, ¿ustedes han pensado si tendríamos las propiedades que tenemos hoy en día? Al finalizar esta presentación, vamos a entender qué es el principio de separación de poderes. Además, sabremos cuál fue su origen y quiénes fueron sus principales exponentes. Veamos. El principio de separación de poderes es una organización política que permite que el poder no esté concentrado en una sola autoridad. Esto evita la tiranía, como veremos posteriormente. En los sistemas políticos actuales encontramos tres divisiones del poder. Entre ellas están el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Este planteamiento de la separación de los poderes fue esbozado por Aristóteles, pero fueron John Locke y Montesquieu quienes en el contexto de las revoluciones liberales inglesas lo desarrollaron y plantearon, explicándolo de la siguiente manera. En cuanto a lo que dijo John Locke sobre este principio, después de haber estudiado el estado de naturaleza y posterior estado de guerra en el que se desarrollan los hombres, John Locke afirmó que era completamente necesario que los hombres se vinculasen a un contrato social, que este contrato social le garantizara a estos hombres la seguridad. Mediante la vinculación a este contrato social se delegaban los derechos de cada uno de los asociados a un gobierno. Este gobierno vendría siendo el poder legislativo. John Locke planteaba que este poder legislativo sería el encargado de hacer las leyes escritas. Además de esto, lo fundamental para poder ejercer de manera adecuada este poder legislativo es que no fuera arbitrario. Por otro lado, John Locke planteó la existencia de un poder ejecutivo. Este poder ejecutivo era el encargado de velar por el cumplimiento eficaz de los derechos de los asociados al contrato social. Además de esto, este poder ejecutivo tenía la facultad de afrontar a aquellas personas que menoscabaran los derechos de los demás asociados. En este momento es cuando se afirma que el hombre renuncia a su derecho natural de ejercer justicia por mano propia, siendo el poder ejecutivo el encargado de afrontar el menoscabo de los derechos de los demás asociados. Por otro lado, veremos que John Locke no propone un poder judicial, sino que propone, por el contrario, un poder federativo. Este poder federativo no era independiente. Él planteaba que este poder federativo debía estar vinculado al poder ejecutivo y que éste sería el encargado de velar por el cumplimiento de los derechos y garantías de los asociados al contrato social en el exterior. Por otra parte, Montesquieu nos habla sobre la separación de poderes en virtud de que consideraba que debían separarse las tareas del Estado en diferentes órganos separados, que era necesario hacer que entre ellos mismos
se ejerciera un control para frenar el exceso y el abuso de poder. Montesquieu estableció la distinción del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es por ello que se considera que él fue quien principalmente desarrolló esta idea de separación de poderes. Esta separación de poderes buscaba evitar la tiranía y acabar con la monarquía absoluta que se vivía en esa época. Más adelante veremos que la ley, como es demostrado en las siguientes imágenes, se convierte en el poder principal, el más facultativo. Este poder legislativo adquiere primacía sobre los demás poderes. Además de esto, es importante que sepamos que era ejercido por los burgueses, quienes pretendían darle un control a la monarquía y a la corona. Más adelante se declaró la independencia del Poder Judicial. Este Poder Judicial fue independiente desde el siglo XVIII y podemos notar hoy en día que el Poder Judicial sigue siendo independiente de las demás ramas del poder público. Por otro lado, dentro del Poder Legislativo se declaró la conformación de un bicameralismo. ¿En qué consistía este bicameralismo? El bicameralismo consistía en dos cámaras, la Cámara Alta o Cámara de los Lores y la Cámara Baja o la Cámara de los Comunes, en donde la Cámara de los Lores eran delegados de la corona o estaban ahí por derecho propio. Y por otro lado, la Cámara de los Comunes eran personas del mismo pueblo que eran elegidas a través del sufragio para que estuvieran dentro del poder legislativo y de esa manera poder ayudar y hacer un trabajo conjunto para construir las leyes que le beneficiarían al resto de la comunidad. Finalmente, encontramos una monarquía constitucional liberal. ¿En qué consistía esta monarquía constitucional liberal? Es importante que tengamos en cuenta que al finalizar esta explicación vamos a poder relacionar todos los temas que han sido explicados anteriormente. En esta parte, la monarquía constitucional liberal estaba conformada por un representante de la corona y por un representante del poder legislativo, es decir, del gobierno en sí, en virtud de lo que se explicó anteriormente. A manera de conclusión, hemos aprendido a lo largo de esta presentación la importancia que tuvo la separación de poderes desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Ustedes mismos debieron haberse contestado la pregunta que les planteé al principio: ¿qué pasaría si viviésemos en una monarquía? Quizás no tendríamos muchos de los beneficios o derechos que tenemos actualmente. Esto se lo debemos a esta separación de poderes. Gracias.